Ya es de conocimiento de todos que el coronavirus es una pandemia que está afectando a todo el mundo, todos los continentes ya tienen esta enfermedad, este virus que amenaza con propagarse. En algunos lugares mucho más que en otros, y estamos viendo lo que está pasando en Europa, que ahora ha pasado a ser el epicentro justamente de la infección. Vamos a hablar de lo que está pasando en nuestro medio, con la reacción de la población, esa reacción que realmente nadie se le esperaba al rechazo de tener a personas posiblemente enfermas con coronavirus en hospitales determinados. Veamos esta nota. Quieren dejarla aquí en San Carlos porque es un pueblo chiquitito, que nos infectemos todos. Que no, señor, no es así las cosas. Y no sabemos a ciencia cierta si la señora está bien o está mal. Intolerancia, falta de humanidad y solidaridad. Eso reflejan grupos de personas, médicos y personal de salud que decidió que los hospitales no recibirán a pacientes con coronavirus o casos sospechosos. Pero ¿qué argumentan estas personas para haber tomado esta determinación tan radical? Imagínense si ha habido una persona que ha traído de Italia esta enfermedad. Ahora, ¿cuánta gente va a ser contagiada por nada más? Estamos preocupados porque aquí no tenemos las condiciones para un aislamiento para la paciente que está llegando. Causó indignación que una paciente con coronavirus que estaba internada en el municipio de San Carlos haya tenido que ser retirada de un hospital porque la gente protestó, asegurando que podrían ser infectados cuando la mujer se encontraba en un ambiente aislado. De esa manera, pobladores de aquí del municipio de San Carlos piden que la mujer que presenta los síntomas del coronavirus sea trasladada a la ciudad de Santa Cruz. Si ya sabían esto, ¿por qué no se la llevaron a la señora? Han expuesto a niños que habían en hospitales, ancianos que habían en hospitales. ¡Que se lo lleve! ¡Que se lo lleve! ¡Que se lo lleve! Pero eso no fue todo, porque la ambulancia que la trasladó tuvo que ir a varios hospitales de Santa Cruz, donde vecinos, familiares de pacientes y hasta los propios trabajadores en salud le cerraron las puertas. Y si a estos pacientes les metemos un virus más, los vamos a matar. Los vamos a matar así de simple. Y no vamos a matar solamente a ellos, sino a toda la gente que está alrededor. En Oruro pasó algo similar. También hubo personas que cerraron las puertas de hospitales. No vamos a permitir en ningún momento de que esa señora ingrese a este hospital. En la ciudad de El Alto, en el Hospital del Sur, la gente colocó piedras para bloquear los accesos a este lugar. Ante esta situación, el gobierno anunció implementar un área de aislamiento en la ex escuela antiimperialista de Warnes en Santa Cruz. Pero otra vez los vecinos se oponen y sin importarles nada más que ellos, decidieron no permitir que se usen estos ambientes. Nosotros no pensamos mover este bloqueo hasta que la señora presidenta retire todo lo que ha metido ahí. Eso no es todo. Escuche la decisión del Colegio Médico de Chuquisaca. Resulta que en plena emergencia nacional por el coronavirus, determinaron un paro de brazos caídos por 24 horas debido a la falta de insumos y protección. La gente reaccionó y no tuvo contemplación para criticarlos en las redes sociales por esa pésima acción. La presidenta Yanine Áñez pidió calma a la población y a los profesionales en salud cumplir con su juramento y atender a los pacientes que lo requieran. Hacemos un llamado a los profesionales y trabajadores del sector salud a cumplir su responsabilidad y compromiso con la preservación de la vida y la salud de los bolivianos. Otras autoridades advirtieron a los trabajadores que serán procesados por vulnerar un derecho de los bolivianos. La gente en las calles también les hace ese pedido y critican su actitud. Piden más tolerancia y solidaridad. Un servidor público tiene que servir a la población por más riesgos que haya con alguna enfermedad y ellos saben mismo de qué están trabajando y a quién están sirviendo. Concientizar a la gente, tienen que humanizarse y con eso no consiguen nada. Incrementan el peligro, entonces no me parece una buena actitud. Muy mal que actúen así los médicos, porque ha llegado ya aquí, no sé, hay varios casos ya que ha llegado a Bolivia y se le tienen que atender nomás porque es muy grave. Algo que casi la mayoría reconocemos es que estamos muy alarmados y entramos en pánico. Como muchos dicen, necesitamos calmarnos, ser más inteligentes y protegernos con las normas de higiene que se recomendaron.
No se deje llevar por las redes sociales, que en la mayoría de los casos lo único que hacen es ponerlo más susceptible. Más bien, ayudemos a frenar esta epidemia de la desinformación y seamos más unidos para hacerle frente al coronavirus. ¿Qué está pasando en nuestro medio? Vamos a hablar de este tema con un especialista, además asesor en crisis mundiales de las Naciones Unidas, don Gonzalo Ramos, a quien tengo el gusto de saludar. Él se encuentra en Tarija en este momento. Muy buenas noches. Señor Ramos, gracias por conversar con nosotros. Usted está viendo de cerca lo que está pasando hoy en día en Bolivia. La noticia de que tenemos ya casos positivos en nuestro país, a muchos realmente los está poniendo muy mal. Buenas noches, Miriam. Así es, evidentemente solamente quiero aclarar que soy politólogo, asesor en gestión de crisis y retirado de Naciones Unidas después de más de 5 años de servicio. Ahora me encuentro en mi tierra. Muy bien, perfecto. Gracias por la aclaración. Igual usted puede darnos más o menos, qué sé yo, ver lo que está pasando, podamos analizar lo que está ocurriendo. ¿Por qué la población está reaccionando de esta manera? Evidentemente es una desinformación que nosotros tenemos y es responsabilidad de todos nosotros los bolivianos de tratar de desmitificar los riesgos que tiene el coronavirus. Tampoco es bueno demonizar a ningún sector de la población. Vamos a hablar un poquito sobre cada uno de los sectores y sus responsabilidades. El sector de salud, en este caso, cuando es siendo criticado y atacado por la población por no cumplir con su juramento hipocrático, como lo hemos visto, tenemos también que pensar que ellos no tienen totalmente la culpa de esto. Los médicos y el sector de salud también tienen que velar por la salud de los otros enfermos que están en las mismas instalaciones. Gente que ya tiene enfermedades preexistentes, gente que tiene precondiciones, y si se va a internar a un paciente con coronavirus, es simplemente agregar un factor de riesgo más a la salud de los otros pacientes. Es por eso que digo que no hay que demonizar al sector de salud cuando hace esta situación. Por otro lado, también es evidente de que la población tiene el derecho a la salud y tiene el derecho a ser atendida, por supuesto que sí, lo cual nos llama al tercer actor, que es el gobierno. El gobierno está totalmente, improvisando en el trato de esta crisis de salud que tenemos ahora. Y no vamos a culpar al gobierno actual, porque la Presidente y su gabinete están solamente 3 meses en el actual gobierno, y evidentemente, aunque hay muchas cosas que deberían haberlas hechas que no las han hecho todavía, la responsabilidad es de la anterior gestión, que tuvo 14 años precisamente para preparar nuestro sistema de salud ante amenazas epidemiológicas como las que estamos viviendo. Y va a ser una responsabilidad de todos los candidatos y del siguiente gobierno en dar una prioridad al sistema de salud para todos los bolivianos, porque lo que vamos a tener nosotros son amenazas biológicas año tras año que van a ser mucho más graves. Entonces, esto que nos sirva de una llamada de atención, una alerta para el gobierno para comenzar a trabajar seriamente en el manejo de crisis. Si me permites. Adelante. El actual gobierno está manejando protocolos de salud que son estándares en todos los países, ¿no? Brasil, México, Chile, nosotros tenemos el nuestro, pero eso es un protocolo de salud. Los protocolos de salud tienen mucho que ver con el tema de diagnóstico, con el tema de abordaje clínico, tratamiento, vigilancia epidemiológica, rebrotes, control, etcétera. Son temas muy específicos de salud, pero el tema de coronavirus y temas similares, crisis sanitarias nacionales, tienen que manejarse desde otra perspectiva. Una crisis de esta índole, una pandemia global como la que estamos viviendo, tiene muchos otros factores que tienen que tomarse en cuenta, y en una crisis se maneja la seguridad ciudadana, y eso va con el tema que estábamos viendo en los videos del viaje, de la violencia, sí, de los saqueos que se pueden dar en algún momento, y es importante abordarlo en un tema de seguridad ciudadana, también de la logística, de los servicios esenciales y de la continuación de los servicios médicos, el control migratorio, el tema de energía, economía, derechos constitucionales y todo eso, porque estamos enfrentando una crisis. Eso no quiere decir que el país debe paralizarse. El país debe garantizar, el gobierno debe garantizar una continuidad de todas sus actividades, porque
Esta crisis, como todas las crisis, va a tener su pico, después va a bajar y nosotros tenemos que garantizar una continuidad en la vida, en la economía y la seguridad de todos los bienes y personas de nuestra nación. Bueno, estamos viendo de que ya algunos sectores sí están siendo afectados en sus actividades, afectados económicamente. Estamos hablando de la parte de deportes, la parte artística, porque ya a partir de esta noche se cierran incluso bares, discotecas, lugares de expendio de comida, es decir que la gastronomía también se va a ver afectada, la parte del turismo también se va a ver ya afectada, ¿no es cierto? En ese sentido, también el hecho de que la población, y usted me va a decir si estoy en lo cierto o no, el hecho de que no se haya determinado con anticipación que hospitales o centros médicos iban a estar destinados a la atención específica de personas sospechosas o con coronavirus confirmados, no le está dando certidumbre a la población. Precisamente, la población está totalmente desinformada y, como dije, estamos improvisando. Y es por eso que vimos como una de las pacientes fue trasladada, me parece que a 5 hospitales diferentes donde no se nos atienden. Exactamente, ¿no? Entonces, yo pienso que la prensa, los medios en este caso tienen una gran responsabilidad precisamente en informar a la población. Evidentemente, esa es una de las fases de prevención que yo pienso en la que ha fallado el gobierno. Hemos escuchado en el mensaje del 12 de marzo de la señora Presidente que se ha venido trabajando desde el mes de enero para enfrentar el tema de coronavirus, pero sin embargo eso es algo que la población no lo está viendo. No hay una campaña mediática, no hay una campaña de información hacia la población. La gente está confusa sobre qué hoteles, qué hospitales pueden acudir en caso de emergencia, sobre los números, los teléfonos exclusivos para esto. Finalmente, no tenemos nosotros un centro de coordinación de crisis donde haya una persona que esté liderando y que esté informando y que esté permanentemente en la televisión las 24 horas actualizando a la información y alimentando la información a la población con información relevante sobre el tema de coronavirus. Una población informada es una población que no va a cometer ese tipo de incidentes como los que estamos viendo. Exactamente, estamos careciendo justamente de eso, de conocer qué centros son específicamente los que están destinados a atención. Pero ahora, de los que se dijo que van a atender, también estamos viendo la reacción de la población, ¿no es cierto? Que no está permitiendo que aquellas personas que necesitan ser revisadas, diagnosticadas, qué sé yo, no están pudiendo llegar. Hay un caso aquí en la ciudad del Alto, está pidiendo a la mamá a gritos que se pueda atender a su hijo desde el día de ayer. Es más, ya van 2 días. Sí, evidentemente aquí hay 2 situaciones, ¿no? Y para eso nuevamente es bueno saber realmente cuáles son los riesgos del coronavirus. Pero si es que ya hay hospitales designados para el tratamiento exclusivo del coronavirus, el gobierno debe intervenir estos centros, debe asegurar que Fuerza Pública controle estos centros, y eso va con la gobernabilidad del gobierno para garantizar los derechos de los ciudadanos, ¿no? Evidentemente la situación es diferente con un centro sanitario, con un hospital que no cuenta con las facilidades, no cuenta con las áreas, no cuenta con el equipamiento ni la capacitación que se les da a los médicos para tratar este tipo de casos. Esa situación es diferente. Pero una vez que los hospitales han sido designados como áreas de tratamiento de coronavirus, es deber del gobierno de intervenir con fuerzas públicas para garantizar que la población pueda acceder a los mismos. Ahora, el gobierno ha anticipado que va a entregar una cantidad importante justamente de estos equipos de bioseguridad. Estamos hablando de que recién se lo va a hacer y ya hemos visto también la reacción de los médicos y trabajadores en salud en Santa Cruz, por ejemplo, quienes han dicho que no van a recibir justamente a la señora que fue diagnosticada en primer lugar porque no tienen cómo hacer frente a un contagio. Sí, y como lo dije anteriormente, no podemos culpar nosotros al sector de salud precisamente por estas aseveraciones. Aunque suene un poco duro, los médicos tienen cierto grado de razón, como les expliqué anteriormente, ¿no? Estamos insertando en un hospital una enfermedad que es muy fácilmente transmisible. Lo que sí debemos hacer conocer a la población son los datos sobre el coronavirus.
Más importante que saber que es una enfermedad de muy fácil transmisión, es importante saber, por ejemplo, que el virus tiene una tasa de mortalidad muy baja. Exacto. Estamos hablando de una gripe, ¿no? Es una gripe diferente, es un virus que tiene una carga diferente a la gripe común, pero sigue siendo una gripe. Y eso es lo que la población tiene que entender. Y lo que debemos hacer nosotros es informar que la tasa de mortalidad de la gripe es del 3.4% de la población, informar que, por ejemplo, la gripe afecta proporcionalmente de acuerdo a la edad. Hasta ahora, por ejemplo, en la China no se ha detectado ni una sola muerte a un bebé, ¿no? Las poblaciones, los sectores de la población más afectados son las poblaciones que tienen mayor edad. La tercera edad. De 70 a 79 años, sí. 8%, del 80%, 14%, y sobre todo gente que tiene condiciones preexistentes, gente que tiene enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera. Esta es la población que es vulnerable al coronavirus. Ahora, una persona que... Sí, adelante. Le consulto esto porque realmente hay que ver qué es lo que está pasando a nivel mundial, cómo se han estado desarrollando o tomando en cuenta esta enfermedad en algunos países. Todo el mundo dice que Italia se ha descuidado, por eso es que está pasando lo que hoy en día estamos viendo, tantas muertes, ¿no es cierto? Pero también hay que ver casos como Corea del Sur, que ha salido rápidamente, la China misma, que está saliendo ya y que ya está enviando sus propios médicos a Italia para poder colaborar. El caso de El Salvador le ha llamado la atención, donde no hay ni un caso confirmado, pero ese presidente ha decidido poner en cuarentena al país y cerrar prácticamente sus fronteras. Justamente yo vengo, mi último trabajo fue en El Salvador, y la medida que tomó El Salvador es acertada porque no tienen ningún caso, y entonces lo que ellos están haciendo es estableciendo un control migratorio para que no se inserte la enfermedad en la República, y eso se hace evidentemente cuando no tienes ningún caso. En el caso de Bolivia nosotros la situación es diferente, ya tenemos nosotros 3 casos. La ventaja y la buena noticia, digámoslo así, de los 3 casos es que 2 vinieron de Italia y 1 vino de España. Exacto. Entonces eso quiere decir que nosotros podemos determinar que antes del arribo de estos ciudadanos a Bolivia no teníamos ningún caso. Entonces lo que sigue ahora ya no son medidas de prevención, como cerrar por ejemplo las fronteras, lo que sigue son medidas de mitigación, y entre ellas está por ejemplo hacer un seguimiento, un monitoreo y un control de todas las personas con las cuales estas personas enfermas han tenido contacto, para tratar de controlar la propagación del virus. Ahora, cuando habla usted, por ejemplo, de países como Italia, Corea del Sur, China y la respuesta que ellos han tenido, pues estamos hablando de Italia, que tiene el mejor sistema de salud de Europa. Estamos hablando de una economía como la de China y una economía como la de Corea del Sur. Sí. Que nosotros, con el sistema precario y más pobre de salud que tenemos en todo el continente, no podemos ni siquiera aproximarnos ni tener la ambición de tener una reacción de ese tipo. Entonces, todas las medidas de mitigación que nosotros tenemos tienen que ser adecuadas y nuestra respuesta tiene que ser adecuada a nuestra realidad nacional. Bueno, nos vamos a quedar con esa respuesta. Gracias, señor Ramos, por haber conversado con nosotros. Hay mucho todavía que analizar y pues dar ideas, digamos, para que todos podamos aportar a esto que tiene que ver con la salud pública en nuestro país y el tratar de evitar más contagios del coronavirus en Bolivia. Muchas gracias y buenas noches. Que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches.